Hola, muy buenos días, bienvenidos a Entrevista con. Hoy nos acompaña la doctora Saudi Batalla y bueno, vamos a dar una breve reseña de su currículum. Ella es licenciada en comunicación por la UAM, tiene una maestría en historia y etnohistoria y un doctorado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella se dedica a lo que es la producción audiovisual del cine documental y entre sus obras cuenta con, bueno, dos que destacan, lo que es Los Lacandones y el Movimiento Estudiantil de México 68. Hola Saudi, gracias por acompañarnos. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es cine documental, pero pues nos gustaría escuchar una tuya, ya que estás en el medio. ¿Nos podrías explicar qué es para ti el cine documental? Claro que sí, bueno, pues recordando aquí viejos tiempos, yo soy guamera y pues también me tocó pasar por este proceso de practicar en foro. El cine documental, me gusta mucho una descripción que hace uno de los teóricos del cine documental, que es la antropología filmada. Si bien un antropólogo se identifica con el cinematógrafo, con el que hace cine, porque observa la realidad, entonces el cine documental representa esta realidad. Es decir, toma personajes de la vida real, a diferencia del cine de ficción, que es que se toman actores, que se contratan actores, se realizan sets, pero también dentro del cine documental lo importante es contar y narrar una historia, ¿no? Entonces también, a pesar de que se toman historias de la vida real, tenemos también las mismas complicaciones que el cine de ficción en cuanto a la dramaturgia, en cuanto a estas formas de cómo narrar una historia de la vida real. Muy bien. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar cine documental? Pues mira, desde que yo entré a la UAM, en el tronco común, bueno, pues nos enseñan un poquito a identificarnos con esta realidad y cómo interpretamos esta realidad en la que vivimos. Entonces, pues siempre me ha gustado muchísimo observar lo que pasa, observar al otro, observar las cosas diferentes a lo que yo estoy acostumbrada o a lo que yo estoy educada. Y definitivamente mi formación dentro de la UAM, el acercarme a las cámaras, ahí hay había ya una trayectoria de algunos profesores que hacían cine documental y me apasioné muchísimo, y desde ese momento empecé a tomar mis cámaras para realizar y trabajar con algunos grupos originarios, algunos grupos indígenas, pero también me acerqué muchísimo al teatro y a la danza. Entonces también ahí es un ámbito donde podemos registrar lo que sucede en el ámbito cultural de nuestro país, ¿no? Y yo siento que es una buena manera también de difundir toda esta toda esta rama artística, toda esta vena artística que tiene nuestro país en cuanto al cine, en cuanto a la danza, en cuanto al teatro, en cuanto al performance, ¿no? También estas nuevas expresiones más minimalistas. Entonces siento que ahí es donde nosotros podemos explayarnos, y hay tantos problemas sociales como para realmente utilizar la imagen para difundir estos problemas sociales y proponer soluciones también, ¿no? Bueno, al ser cine documental y ser obviamente en campo, ¿con qué dificultades te has encontrado? ¿O qué trabajo tuyo destacas por qué circunstancia? Bueno, pues hacer el cine en este país, a pesar de que ahorita hay una democratización de los medios, cuando uno ya quiere arribar a producciones más profesionales, pues te encuentras con el problema de los recursos económicos, ¿no? De que, bueno, me tocó a mí vivir como periodo en donde empezaron a plantearse formas de conseguir recursos para hacer producciones artísticas o cinematográficas a través de las convocatorias, ¿sí? Antes a mí me tocó formarme cuando ibas a ver a los funcionarios, les presentabas el proyecto y ellos tenían la decisión de si te apoyaban o no.
Sin embargo, desde que se creó el CONACULTA y un poco después surgió el FONCA y empezaron como a esta nueva política cultural de conseguir recursos y apoyos económicos a través de las convocatorias. Entonces, bueno, pues uno de mis principales dificultades fue pues que aplicas a muchísimas becas y en algunos medios pues no te hacen caso, pero en otros sí. Entonces, pues lo recomendable siempre que tienes un proyecto es tener una carpeta de producción en donde expones todo con tu presupuesto y pues aplicar a convocatorias, pero ese es uno de los principales problemas, ¿no? Ok, bien, de hecho hace un momento estábamos viendo, bueno, creo que ahorita todavía estamos viendo en la pantalla un poco de tu trabajo en campo. Bueno, dentro de las temáticas que manejas en cine documental, ¿te inclinas hacia alguna, ya sea alguna temática o demás? Bueno, pues son variadas las temáticas, ¿no? O sea, tanto me interesa como el cine más experimental, que es lo que desarrollo con mis trabajos con teatro y con danza. He trabajado muchísimo con Israel Cortés, que es un director de Circo Raus, en donde he podido explayar, bueno, pues con diferentes actores o que hacen telas o que hacen circo o que hacen unas puestas en escena más experimentales. Y por otro lado, mi fascinación por hacer documental del mundo indígena, ¿no? He trabajado con Rarámuris, he trabajado con Lacandones y con la negritud en México, que es un tema olvidado. Muy bien, Saudi. Parece ser que vamos a ir a un corte, entonces ¿te quedas con nosotros para seguir platicando? Muy bien, entonces vamos a un corte. Esto es En Entrevista Con, estamos con Saudi Batalla. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con Saudi Batalla. Bien, Saudi, nos comentabas hace un momento, bueno, que trabajaste en campo y demás. Bueno, digamos, al trabajar en campo nuevamente, estamos viendo algo de tu trabajo. ¿Con qué dificultades te encuentras, ya sea de conseguir, no sé, luz, audio y sonido en los lugares a donde vas? Perdón, o la disposición de los habitantes a hablar sobre ciertos temas que pueden ser tabú en cierto momento. Bueno, yo creo que cada proyecto es un reto. ¿Por qué? Porque estás trabajando con humanos, te estás relacionando con personas. Entonces, lo primero y siempre una primera dificultad es el pacto. El pacto que tú vas a hacer con las personas que van a ser tus protagonistas, como una especie de actores en las películas de ficción, y que tú como documentalista tienes que plantearles a ellos claramente lo que quieres hacer. Le tienes que plantear la historia, tus intereses, por qué quieres hacer una película sobre su vida. Y bueno, pues esta manera, a pesar de que yo ya tengo cierta experiencia y me encanta, es lo que más me gusta hacer en campo, llegar con las personas a involucrarte. Pero bueno, pues siempre es difícil, pues no sé, conseguir facturas, ¿no? Yo creo que la parte, más allá de la parte social o humanística, en donde esa se me da muy fácilmente, como que siempre la parte formal, las facturas, lo administrativo, los
permisos, porque siempre que sales con una producción, a pesar de que vas a la calle y pues debes de pedir permisos, entonces todos esos trámites que también se hacen detrás de una producción de cine documental como de un cine de ficción, pues son estas cuestiones que día a día dentro de la vida cotidiana de una productora pues se hacen, pero que siempre pues son cartas, es tocar puertas, es explicar, ¿no? Y bueno, pues siempre hay incidentes, ¿no? La vez pasada les platico una historia, filmamos Los Aguaques, los duendes del agua en Texcoco, y bueno, ahí a unos chicos se les olvidó un canon para conectar el sonido a la cámara. Y fueron a comprarlo. Y en que fueron a comprarlo, bueno, nosotros esperando para que pudiéramos empezar la producción, y abre la puerta un chico, choca una camioneta, un motocicletista en Ecatepec. Los chicos que iban de producción lo detienen, él hace una llamada y en menos de 5 minutos los habían encañonado 10 gentes, ¿no? Entonces, por un cable Canon, casi los matan, ¿no? Entonces, bueno, ahorita pues trabajamos con la realidad y la realidad en México es difícil, entonces pues siempre hay que estar preparados, por eso siempre hay que tener permisos, tener todo muy formal para que en caso de que haya algo, que siempre hay inconvenientes, pues podamos salir adelante, ¿no? Bien, Saudi. Me dices que en el cine documental se filma la realidad. Es un testimonio de lo que está ocurriendo, un testimonio real. Ahora, hace tiempo estaba leyendo un texto en donde se dice que los investigadores todavía no toman tan en serio a lo que es el cine documental y la fotografía como fuente de investigación, de información. Esto puede ser a que el cine documental, bueno, lleva, a pesar de que filma la realidad, ¿puede ser tendencioso en cierto sentido? Pues yo creo que todo cine es tendencioso, hacer una película es tendencioso porque involucras muchos recursos, mucho dinero, ¿no? Es muy caro, o sea, a pesar de que sea una producción pequeña en donde quieras gastar lo menos posible, todo cuesta y hay que tener claro eso. Repíteme la pregunta. Sí, claro. Te comentaba que hace tiempo en un texto decía que los investigadores no tomaban como primera fuente al cine documental o a la fotografía, tal vez por ser un poco tendencioso o tener una visión de quien lo realiza. Claro, este prejuicio de la imagen como herramienta de investigación es un prejuicio que viene desde la historia, ¿no? Si bien es cierto, históricamente nos dicen que el texto escrito es el que es verdadero y el que vale. Pero eso es una falsedad, porque también es subjetivo, también el texto escrito lo hizo alguien. Entonces es un prejuicio, pero a partir de los años 80, cuando empezaron a proliferar más los estudios acerca de la imagen, pues esto ha venido pues decayendo esta idea y ha venido como que resurgiendo esta valoración por la imagen, ¿sí? Nos dicen la imagen vale más que 1000 palabras. A veces sí, a veces no, porque también la imagen miente, también los medios de comunicación manipulan, ¿no? Y me parece que el cine documental en los últimos, los últimos 10 años, pues ha tomado una relevancia y la sociedad y los funcionarios y los artistas nos hemos dado cuenta que es una gran herramienta para provocar un cambio social. Entonces yo siento que este debate que también se ha dado dentro del ámbito de la antropología, en si el cine es verdad o si no es verdad o si dónde pones la cámara, bueno, pues el cineasta es un manipulador de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de acercarnos a la realidad, pero también existen las grandes televisoras que manipulan a través de la imagen documental, ¿no? Entonces, pero yo siento que ahí ya se revalora también el uso de la imagen como herramienta de poder y como herramienta de investigación social. Bueno, pues ya nos has descrito bastante de lo que es el cine documental en general. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco de tu trabajo? Sabemos que estás dentro de un proyecto que se llama Los Colores Desconocidos de México. ¿Sobre qué trata? ¿Qué podemos esperar de este trabajo?
Pues mira, es uno de los proyectos más bonitos en los que he participado, y es un proyecto de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y el productor es un gringo, curiosamente, Ernie Schiffer, pero él tuvo como esta idea de hacer un programa que tuviera que involucrar al cine documental, a la educación y a la industria. Entonces fue un concurso donde se hizo una convocatoria abierta, entraron aproximadamente 150 proyectos. De estos 150 proyectos se hizo una selección y les dimos clases de documental a distancia por internet durante 3 meses a 25 chicos. Uno pensaba que no iba a haber respuesta, pero la respuesta fue increíble porque ellos día a día y a la hora exacta estuvieron en su clase. Hicimos un modelo educativo para enseñar cine documental con ejercicios, con clases teóricas, y después se eligieron 12 carpetas de producción. De estas 12 carpetas de producción se eligieron 3 ganadores, y cada tutor, éramos 3 tutores, hicimos una película con nuestros alumnos. A mí me tocó hacer una en Texcoco acerca de los ahuaques, que son los duendes del agua, con un alumno, y los otros 2 documentales, uno acerca del fandango y los Vega en Boca del Río en Veracruz, y otro sobre un chamán en Huautla de Jiménez. Entonces fue un proyecto muy interesante porque pudimos involucrar pues grandes formatos de cámara ya en 4K, llevábamos 4 cámaras 4K, porque de todo se hacía también un making of, como un reality show de cómo le enseñamos a los alumnos a hacer cine documental, y pues ha resultado padrísimo. Todo lo pueden revisar por internet en la página de Colores Desconocidos. Y bueno, pues ahorita ya estamos en la fase final de la postproducción, haciendo la corrección de color y la musicalización, pero pues definitivamente fue como un experimento muy interesante en donde se mezcla como también el ámbito profesional con el ámbito de formación, y pues más inexperto, como en este caso fueron los alumnos, con ya profesionales de la industria, ¿no? Muy bien, Saudi. ¿Y algunos proyectos futuros que tengas? Bueno, pues me gustaría platicar ahorita el proyecto que estoy trabajando aquí en la UAM Coajimalpa. Estoy llevando un poco el mismo modelo de Colores Desconocidos. Estoy trabajando con 2 alumnos del Departamento de Humanidades, un proyecto que dirige el doctor Mario Barbosa, y lo apoyó el jefe del departamento, Gustavo Rojas, acerca de Belén de las Flores, que es una colonia en el poniente de aquí de la Ciudad de México, muy cerca de Constituyentes, y es la historia de cómo se fue poblando espontáneamente la ciudad y cómo este poblamiento lo narran los habitantes de Belén de las Flores. El otro proyecto que ayer fuimos de filmación es sobre una escuela aquí arriba en San Mateo Tlaltenango, y es la historia de esta escuela y de un profesor que se llama Rosalío Rosas, que narra un poco cómo era la parte rural de San Mateo Tlaltenango, y ahorita que ya es una zona urbanística, y todos los cambios que han tenido y los efectos con la construcción de todo Santa Fe. Entonces, bueno, pues son 2 proyectos que estamos produciendo aquí en la UAM Coajimalpa, y pues lo cual me emociona muchísimo, porque pues es como también llevar este seguimiento personal para que los estudiantes puedan realizar de la mejor manera su historia, ¿no? Entonces trabajamos el guión, trabajamos la producción y después la postproducción. Pero lo interesante es eso, ayudarlos a cómo plantean y cómo narran estas historias que quieren contar. Que el tiempo se nos está terminando. Solo a manera de conclusión, pues decir que debe haber más espacios en la televisión abierta, tal vez, para este tipo de proyectos que son muy interesantes. Al ver el presupuesto que tienen y el tipo de equipo que manejan, sería interesante que se diera un espacio ahí. Esperemos que así sea. Y pues muchas gracias, Saudi, por estar con nosotros. Parece ser que es el final del programa, y bueno, yo quiero despedirlo. Esto fue Entrevista con Saudi Batalla. Muchas gracias. Hasta luego.